Nació en medio del caos. Un niño llamado Temujin que fue abandonado tras el asesinato de su padre, traicionado por su propia tribu y obligado a luchar por su supervivencia en la despiadada naturaleza de Mongolia. Desde el hambre y la violencia más cruda emergió una leyenda. Un hombre que unió clanes en guerra constante y doblegó imperios enteros a su voluntad. Esta es la historia de cómo un paria perseguido por todos se convirtió en Gengis Khan, el conquistador más grande que el mundo haya conocido jamás. Hablamos de un hombre que construyó un imperio más extenso que el de Roma, que comandó ejércitos capaces de moverse con una velocidad que dejaba sin aliento a sus enemigos y que gobernó combinando el terror absoluto con una inteligencia política sorprendente. Porque Gengis Khan no solo destruía, también construía. Transformó las estructuras sociales de los pueblos que conquistaba, creó leyes que sobrevivieron a dinastías enteras y estaba convencido de que el cielo mismo lo había elegido para traer orden al mundo. Pero la gran pregunta que sigue resonando siglos después es esta: ¿fue un monstruo o un visionario? ¿Un destructor de civilizaciones o, paradójicamente, su unificador? ¿O tal vez fue las dos cosas al mismo tiempo? Hoy vamos a explorar el genio brutal, la filosofía oculta y el legado imborrable del hombre que cambió la historia para siempre. Y para entender todo esto, tenemos que irnos muy atrás, al año 1162, a las orillas del río Onón, en lo que hoy conocemos como Mongolia. Allí nació un niño, se llamaba Temujin, y desde el primer instante su llegada al mundo ya tenía algo de presagio. Los chamanes mongoles de la época contaban que nació con un coágulo de sangre apretado en la mano, un signo que, según las creencias de aquel tiempo, significaba que ese niño estaba destinado a convertirse en un gran guerrero. No era solo una historia bonita para contarle al bebé. En la cosmovisión mongola, ese tipo de señales tenían un peso real, casi sagrado. Su padre se llamaba Yesugei y era una especie de jefe menor del clan Borjigin, uno de los muchos clanes mongoles que en aquella época intentaban sobrevivir en un territorio despiadado. Hablamos de inviernos que helaban los huesos, de escasez de alimentos casi permanente, de guerras entre tribus que no paraban nunca. En ese mundo, la regla era simple y brutal: o aprendías a pelear o morías, no había término medio. Así que la infancia de Temujin fue cualquier cosa menos tranquila. Cuando tenía apenas 9 años, su padre Yesugei fue envenenado por rivales tártaros. Sí, envenenado. En aquella época no era raro que los clanes enemigos se invitaran mutuamente a compartir una comida y aprovecharan la ocasión para deslizar algo letal en el plato del contrario. Así de sencillo y así de terrible. Ese momento lo cambió todo. Con Yesugei muerto, sus hombres abandonaron a la familia. El razonamiento era frío y práctico. Sin el jefe no había fuerza suficiente para seguir. Así que la madre de Temujin, llamada Hoelun, se quedó sola de la noche a la mañana con 5 hijos, sin protección, sin marido, sin recursos. La familia tuvo que sobrevivir como podía, recolectando bayas silvestres, pescando en los ríos helados, cazando animales pequeños. Eso era todo lo que tenían para aguantar los inviernos mortales de Mongolia. Aquellos años de privación y dureza le enseñaron a Temujin algo que nunca olvidaría. La supervivencia muchas veces exige brutalidad. Y lo demostró muy pronto con una historia que dice mucho sobre el tipo de hombre en que se estaba convirtiendo. Su medio hermano, llamado Bekter, tenía la costumbre de robarle la comida que Temujin y su hermano Khazar conseguían cazando. En condiciones normales, eso podría parecer una pelea de hermanos cualquiera. Pero en aquellas circunstancias, con el frío, el hambre y la escasez de alimentos, robar la casa de otro era literalmente condenarlo a morir. Y Temujin lo sabía, así que tomó una decisión. Sin arrebatos, sin gritos, con una lógica fría y directa. Si sigues robando nuestra comida, tengo que matarte. Y como Bekter no paró, Temujin cumplió su palabra. Su madre, Hoelun, se puso furiosa. Era su hijo al fin y al cabo, pero incluso ella, en el fondo, entendía que las realidades extremas en las que vivían a veces exigían respuestas extremas. Así era el mundo en el que Temujin estaba creciendo. A medida que fue haciéndose mayor, Temujin trabó amistad con un joven llamado Yamuka. Los dos compartían ambición, inteligencia y una especie de magnetismo natural para atraer a la gente.
Tanto se entendieron que decidieron convertirse en lo que los mongoles llamaban anda, hermanos de sangre, un vínculo sagrado entre guerreros que iba mucho más allá de la simple amistad. No eran hermanos de nacimiento, pero elegían serlo. Sellaban ese pacto con su sangre y con su palabra, y eso en la cultura mongola de la época era algo absolutamente inviolable. Pero lo que empezó como una amistad profunda y genuina terminaría convirtiéndose, con el tiempo, en una de las rivalidades más feroces de toda la historia. Una rivalidad de escala casi bíblica, de esas que determinan el destino de pueblos enteros. Pero eso lo contaremos más adelante. Cuando Temujin tenía alrededor de 16 años, contrajo matrimonio con una mujer llamada Borte, del clan Conquirat. Esta unión no era un capricho. Su padre había pactado ese matrimonio años antes y Temujin cumplió con el compromiso. Pero lo que parecía ser un nuevo comienzo se convirtió rápidamente en otra prueba de fuego. Poco después de la boda, Borte fue secuestrada por los merquitas, una tribu vecina que buscaba vengarse de una vieja afrenta cometida en su día por Yesugei, el padre de Temujin. Era una forma de hacer justicia a su manera. Si tu padre nos hizo daño, te cobramos la deuda en lo que más te importa. Pero Temujin no aceptó eso como una fatalidad inevitable. No se resignó, no lloró su mala suerte y siguió adelante como si nada. Actuó. Se movió rápido, reunió a todos los aliados que pudo, convocó a su hermano de sangre Yamuka y también a Togril Khan, el líder del clan Kereita y antiguo amigo de su padre. Juntos organizaron una incursión para recuperar a Borte, y la misión fue un éxito. La rescataron. Esto puede parecer simplemente la historia de un marido que va a buscar a su esposa, pero en realidad fue mucho más que eso. Fue la primera campaña militar real de Temujin, y reveló algo fundamental sobre el líder que estaba emergiendo. Era alguien capaz de unir a personas de distintos clanes detrás de un objetivo común, de inspirar lealtad incluso en quienes no tenían ninguna obligación de seguirlo, y de planificar y ejecutar un ataque con efectividad real. Y sobre todo, mandó un mensaje clarísimo a todo el que quisiera escucharlo. No te metas con lo mío, porque voy a recuperarlo cueste lo que cueste. Pero esa victoria llegó con una sombra pegada encima. Poco después, Borte dio a luz a un hijo llamado Hochi, y por la forma en que estaban los tiempos, la paternidad del niño fue puesta en duda. Fue un escándalo que perseguiría a la familia de Temujin y a su imperio durante generaciones. De hecho, esto acabaría creando un problema de sucesión del que hablaremos más adelante. Porque imagínate, eres el hombre más poderoso de las estepas, y hay gente susurrando que tu hijo mayor quizás no sea tuyo. Eso no se olvida. Pero volvamos al joven Temujin. Todo lo que vivió en su infancia y adolescencia, la traición, el hambre, la pérdida, el secuestro, la guerra constante, fue moldeando a este muchacho de una manera brutal pero efectiva. Aprendió que la sangre noble no valía absolutamente nada si no tenías la fuerza para defenderla. No importaba quién era tu padre, si no podías defender lo que te dejó, simplemente no lo tenías. Así de crudo. Del sufrimiento sacó una dureza interior. De la traición aprendió a pensar estratégicamente, y de sobrevivir contra todo pronóstico, comenzó el camino que lo transformaría del joven Temujin en el Gengis Khan que todos conocemos hoy. Entre 1185 y 1206, Temujin pasó de ser un paria luchando por no morir a convertirse en el gobernante indiscutible de todas las tribus mongolas. Literalmente unificó ese enorme territorio de tribus en guerra constante bajo un solo mando. Y su ascenso no fue cuestión de suerte ni de fuerza bruta solamente. Hubo una cantidad enorme de estrategia y de pensamiento completamente revolucionario para su época. La mayoría de los caudillos mongoles se apoyaban en la sangre y los lazos familiares para mantener su poder. Pero Temujin hizo exactamente lo contrario. Él construyó su fuerza sobre dos pilares: la lealtad y el mérito. No importaba si eras un paria, un antiguo enemigo o un soldado de origen humilde. Si demostrabas lo que valías, tenías un lugar a su lado. Lo que le importaba no era tu cuna, sino tu lealtad y tu capacidad. Ahora, en muchas partes del mundo actual hablamos mucho de la meritocracia, de que el mejor trabajo le toca al mejor candidato. Pero eso no es como ha funcionado la mayor parte de la historia humana.
Durante siglos y siglos, todo era nepotismo puro y duro. Si tu padre era alguien importante, tú eras alguien importante. Si no, ahí te quedabas. Las jerarquías de clase eran rígidas, casi inamovibles. Por eso es tan llamativo que Gengis Khan llegara y dijera en esencia: no me importa quién eres, si estás conmigo, contigo estoy. Eso fue revolucionario. Y los historiadores lo confirman. El verdadero genio de Temujin no estaba únicamente en el campo de batalla, estaba en cómo estaba reescribiendo las reglas de aquella vieja sociedad jerárquica. Ascendía a las personas según su talento y su valentía. Dos de sus mejores generales, Subutai y Yebe, venían de orígenes completamente humildes. Subutai era hijo de un herrero que llegó a convertirse en uno de los estrategas militares más brillantes de toda la historia. Y Yebe es aún más increíble. Se ganó su posición después de haberle disparado una flecha a Temujin en plena batalla, y luego tener los huevos de admitirlo con total honestidad y ofrecerse a servirle. Imagínate esa escena. Temujin, el futuro Gengis Khan, recibe un flechazo en combate, y en vez de mandar matar al responsable, lo que hace es preguntar: ¿quién fue? Quiero a ese tipo en mi equipo. Porque ese disparo desde semejante distancia, con esa precisión, y encima admitirlo sin pestañear, eso era exactamente la clase de hombre que quería a su lado. Valentía y honestidad por encima de todo. Y eso, creo yo, resume perfectamente su filosofía. No me importa si antes intentaste matarme. Si eres leal, si eres bueno en lo tuyo y estás dispuesto a comprometerte, eres bienvenido. Pero no todas las relaciones aguantaron este nuevo orden que estaba construyendo. Su vínculo con Yamuka, que había sido literalmente su hermano de sangre jurado, se fue rompiendo bajo el peso de las ambiciones de ambos. En 1201, Yamuka reunió a varias tribus y fue proclamado Gurján, algo así como el gobernante universal. Y en la batalla de Kuiten, las fuerzas de Yamuka derrotaron contundentemente a Temujin. Su propio hermano lo venció y lo obligó a retirarse y esconderse temporalmente, un golpe durísimo. Pero Yamuka cometió un error fatal. Ordenó ejecutar a los prisioneros de guerra hirviéndolos vivos. Y mira, uno puede mirar hacia el pasado y decir que en aquella época se hacían cosas brutales. Pero incluso para los estándares de las estepas mongolas del siglo XIII, esto fue tan extremo, tan desproporcionado, que sus propios seguidores quedaron horrorizados. En los años siguientes, sus guerreros comenzaron a desertar. Pensaban: este tipo va demasiado lejos. Es un señor de la guerra sediento de sangre sin ningún límite. Y empezaron a pasarse al bando de Temujin, cuya reputación era la de alguien mucho más justo, que valoraba el mérito y la lealtad por encima de la crueldad. Para 1204, cuando Yamuka se alió con los Naimanes, otra tribu de la región, Temujin ya había reconstruido sus fuerzas y derrotó a toda la coalición. Y entonces llegó el momento definitivo. En 1206 se convocó una gran asamblea tribal, conocida como Kurultai, a orillas del río Onon. Allí, ante los líderes de todas las tribus unificadas, Temujin fue proclamado formalmente Gengis Khan. El significado del título varía según la interpretación, pero viene a ser algo como el gobernante universal o el soberano oceánico, es decir, aquel cuyo poder se extiende como el mar, sin fronteras visibles. Y no era solo un título político, llevaba una carga divina. Gengis Khan declaró que gobernaba por voluntad del Tengri, el eterno cielo azul. Básicamente, la idea de que el propio cielo lo había elegido para unificar al mundo entero bajo una sola ley. Esa ley se llamaba Yasa. Era un código legal completamente revolucionario que regulaba desde la guerra y la justicia hasta el comercio y el comportamiento social. Aunque el texto completo de la Yasa se perdió con el tiempo, historiadores como Alaa ad-Din Juvaini registraron muchos de sus principios fundamentales. Y hay que decir que algunos de esos principios eran bastante duros, aunque probablemente muy efectivos. El robo, el adulterio y la traición se castigaban con la muerte. Pero al mismo tiempo, la Yasa ofrecía protección a los mercaderes y a los emisarios diplomáticos, garantizaba libertad religiosa y exigía obediencia total al Khan.
Esa libertad religiosa es especialmente interesante. Gengis Khan permitía que cada pueblo siguiera adorando a sus propios dioses, siempre y cuando él siguiera siendo reconocido como la máxima autoridad militar y política. Era duro, sí, pero también sorprendentemente equitativo para la época, y trajo orden a una región que había conocido el caos y la traición durante siglos. Gengis Khan también reorganizó su ejército de una manera brillante. Implementó lo que se conoce como el sistema decimal, unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 soldados. Esto hacía que el mando fuera sencillo y la comunicación rapidísima. Cada hombre estaba ligado a su unidad y compartía la responsabilidad por las acciones de todos sus compañeros. Si un soldado desertaba o actuaba con cobardía, todo el grupo era castigado. Eso generó un nivel de disciplina, lealtad y presión mutua que los mongoles jamás habían experimentado antes. Todos se vigilaban entre sí, todos eran responsables los unos de los otros, y sus primeras campañas contra los tártaros, los merquitas y los naimanes no fueron simples saqueos al azar. Eran pasos calculados y metódicos hacia la unificación de lo que hoy conocemos como Mongolia. Los tártaros, por cierto, son especialmente significativos. Fueron ellos quienes habían envenenado a su padre años atrás. Fueron prácticamente exterminados. Los naimanes, una poderosa tribu de origen turco con una fuerte influencia cristiana, fueron el último gran rival. Cuando Gengis Khan los derrotó en 1204, obtuvo el control total del corazón de Mongolia. Siglos de enfrentamientos tribales llegaron a su fin porque ahora todo estaba unificado bajo un solo líder militar. Y para 1206, el huérfano que alguna vez ese mismo hombre que de niño buscaba comida a rastras por las estepas salvajes de Mongolia, se había convertido en el amo indiscutible de una nación unificada, listo para extender su poder mucho más allá de su pequeña tierra natal. Pero para entender cómo lo logró, hay que hablar de su ejército. Porque el ejército mongol no era simplemente poderoso, era revolucionario. Era algo que el mundo no había visto antes y que tardó siglos en volver a ver. En el corazón de esa máquina de guerra estaba el arquero a caballo. Imagínate a un guerrero capaz de alcanzar blancos con una precisión letal mientras galopa a toda velocidad sobre su montura. No era solo montar y disparar. Estos jinetes podían soltar flechas hacia atrás mientras seguían al galope, recargar el arco sin perder velocidad y desplazarse entre 50 y 60 millas al día en condiciones normales. Y cuando la situación era urgente, cuando había que moverse o morir, podían llegar a recorrer 80 o incluso 100 millas en una sola jornada. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente la distancia de Madrid a Valencia, cubierta a caballo en un solo día. Y aquí está el detalle que marcaba la diferencia. Cada soldado mongol no tenía un caballo, tenía varios. Los iba rotando a lo largo de la marcha para mantener a cada animal descansado y fresco. Así, el jinete siempre tenía una montura en condiciones, lista para el combate o para seguir avanzando. Eso significaba que podían mantener ese ritmo sin que sus caballos se agotaran, lo cual era algo que ningún ejército de la época podía igualar. Esta movilidad extrema convertía en papel mojado muchas de las defensas tradicionales. ¿Una muralla? Los mongoles simplemente la rodeaban. ¿Infantería pesada con armadura que avanzaba a pie? Para cuando levantaban la vista, los arqueros ya habían pasado, disparado y desaparecido. Era como intentar atrapar un rayo con las manos. Si quisiéramos usar una metáfora moderna, el arquero mongol a caballo era el caza a reacción de su época, veloz, mortal y prácticamente intocable para las fuerzas convencionales. Pero los mongoles no ganaban solo por la velocidad. Sería un error pensar que eran únicamente una horda rápida y feroz. En realidad, dominaban una variedad impresionante de tácticas y estrategias, muchas de ellas basadas en el engaño. Una de sus favoritas, y de las más efectivas, era lo que se conoce como la retirada fingida. Y básicamente es justo lo que suena. Los mongoles simulaban huir del enemigo, hacían como si estuvieran perdiendo, como si el pánico se hubiera apoderado de sus filas. El enemigo, creyendo que tenía ventaja, los perseguía confiado.
Y entonces, cuando ya estaba completamente comprometido en la persecución, lejos de su posición original y con las líneas estiradas, los mongoles se giraban. Tropas frescas que habían estado esperando emboscadas los rodeaban por todos los flancos, y en ese momento, el que creía haber ganado se encontraba atrapado sin escapatoria. Es curioso porque esta táctica no era completamente nueva. Los que hayan visto nuestro episodio sobre Aníbal Barca van a reconocer algo muy familiar. Aníbal usaba una estrategia parecida en la batalla de Cannas. Parte de su ejército retrocedía deliberadamente, formando una especie de media luna cóncava, para luego envolver al enemigo en una trampa mortal. La diferencia es que los mongoles lo hacían a una escala y velocidad que Aníbal nunca llegó a alcanzar. Ahora bien, más allá de la táctica en el campo de batalla, lo que hacía al ejército mongol verdaderamente extraordinario era su sistema de comunicaciones. Mientras que otros ejércitos dependían de mensajeros lentos y órdenes confusas, los mongoles usaban un sistema coordinado de banderas, tambores y silbatos para transmitir comandos instantáneos a través del campo de batalla. En el fragor del combate, las unidades podían moverse con una sincronía que desconcertaba a sus enemigos. Pero la genialidad logística de Genghis Khan no se quedaba en el campo de batalla. Construyó algo que se llamaba el Yam, una red masiva de estaciones de relevo distribuidas por todo el territorio. En cada estación había jinetes frescos y caballos descansados, listos para tomar un mensaje y llevarlo a toda velocidad hasta la siguiente parada. Era como una cadena humana de correos a galope tendida por miles de kilómetros. Gracias a este sistema, Genghis Khan podía recibir informes desde cientos de millas de distancia y ajustar su estrategia en tiempo casi real. Para la época, eso era algo inaudito. Podríamos decir sin exagerar que el Yam fue algo parecido al primer sistema de inteligencia estratégica de la historia, funcionando a esa escala y a esa velocidad. Piénsalo un momento. Estamos hablando del siglo XIII. No había teléfonos, no había radio, no había telegrama. Y sin embargo, Genghis Khan sabía lo que pasaba en los extremos más remotos de su reino con una rapidez que muchos gobernantes modernos envidiarían. Esa capacidad de tomar decisiones informadas y reaccionar rápido era una ventaja táctica y estratégica enorme. Pero quizás la característica más sorprendente del ejército mongol era su adaptabilidad. Cuando se enfrentaron a las ciudades amuralladas de China y Asia Central, sus tácticas habituales de caballería rápida, atacar, lanzar flechas, retirarse, no funcionaban de la misma manera. Una muralla de piedra de 10 metros de altura no se derrumba a flechazos. Y aquí es donde otro ejército simplemente habría dado media vuelta o se habría atascado en un sitio interminable. Pero los mongoles hicieron algo diferente. Genghis Khan empezó a reclutar ingenieros de los propios territorios que conquistaba. Especialistas chinos, persas, expertos musulmanes en maquinaria de asedio. Gente que sabía construir torres de asalto, catapultas, balistas, y que además estaba experimentando con formas tempranas de bombas de pólvora. El historiador Timothy May señala que los mongoles llegaron a dominar una combinación única: la tecnología de asedio más avanzada de su tiempo, fusionada con la velocidad y la movilidad de su caballería. El resultado era devastador. Podían derribar muros, irrumpir en ciudades que se creían inexpugnables y aplastar cualquier fuerza que se pusiera delante. Y luego estaba el componente psicológico. Genghis Khan era un maestro absoluto del miedo como arma. Lo usaba de manera calculada, fría y completamente deliberada. Las reglas que imponía eran brutalmente simples. Si te rendías, vivías. Si resistías, serías destruido. No había términos intermedios, no había negociaciones largas, no había segunda oportunidad. Y para asegurarse de que nadie dudara de que hablaba en serio, cuando una ciudad resistía, la respuesta era una destrucción tan total que se convertía en leyenda. El caso de Nishapur, una gran ciudad en lo que hoy es Irán, es uno de los más recordados. Cuando la ciudad se resistió, los mongoles la arrasaron con una ferocidad tan absoluta que las crónicas de la época decían que ni los perros ni los gatos sobrevivieron.
Ahora, esto puede sonar como una exageración narrativa de la época, pero ojo, esa brutalidad no era caprichosa ni descontrolada, era completamente deliberada. Era un mensaje que Genghis Khan enviaba al resto del mundo con toda la intención. Porque cuando las noticias de lo que les pasaba a quienes se atrevían a resistir comenzaban a circular, muchas ciudades simplemente abrían sus puertas sin oponer resistencia, sin derramar una sola gota de sangre. No era violencia sin sentido, era una campaña de terror calculada al milímetro, diseñada para ahorrar tiempo, hombres y recursos. Una estrategia fría, eficiente y aterradora. Y antes de cada campaña, los ejércitos de Genghis Khan ya sabían exactamente a quién se enfrentaban. Mercaderes, espías y emisarios recopilaban información sobre las defensas enemigas, la situación política interna, las rutas de suministro. Sabían qué líderes eran débiles, qué ciudades eran ricas y cómo podían cortar el agua y los alimentos para desgastar a sus enemigos hasta que no pudieran más. Cada campaña era una operación planificada, no una simple incursión aleatoria. Detrás de cada carga de caballería, detrás de cada conquista, había una estrategia mayor diseñada con precisión para expandir el poder mongol. Así que para el año 1209, Genghis Khan había logrado unir a todas las tribus mongolas bajo su mando, y su mirada empezó a apuntar hacia afuera. Su primer objetivo fue el reino Xixia, ubicado en lo que hoy es el noroeste de China. Los gobernantes Tangut controlaban rutas comerciales clave y tenían ciudades fuertemente fortificadas. Era el desafío perfecto para Genghis Khan y su ejército, aunque había un problema. Los mongoles eran imbatibles en campo abierto, pero tenían poca experiencia asediando ciudades amuralladas. Al principio les costó. Las murallas de piedra y las puertas reforzadas frenaron su avance, pero, como ya hemos dicho, la adaptabilidad era su superpoder. Aprendieron rápido, y para enero del año 1210, el emperador de Xixia se rindió y aceptó convertirse en un estado vasallo de los mongoles, obligado a pagar tributo a Genghis Khan. No fue una conquista total. Xixia permaneció como un estado semi-independiente y con el tiempo se rebelaría, lo que obligaría a Genghis a regresar y destruirlo por completo en su última campaña. Pero eso lo contaremos más adelante. El siguiente objetivo fue la mucho más poderosa dinastía Jin en el norte de China. Un imperio rico, organizado, con millones de habitantes, ciudades imponentes y una de las burocracias más avanzadas del mundo en aquella época. Los Jin eran todo lo que los mongoles no eran: sedentarios, asentados en un territorio fijo, adinerados gracias al comercio y con defensas formidables. Pero Genghis Khan no era impulsivo. A partir del año 1211 combatió con inteligencia. Evitó cualquier tipo de batalla directa y en cambio se dedicó a cortar las líneas de suministro y alimentos y a ir tomando ciudades pequeñas una a una. El historiador Morris Rosavi señala que Genghis demostró una paciencia inusual para ser un conquistador mongol. Era capaz de esperar meses, a veces incluso más, para desgastar ciudades poco a poco en lugar de lanzarse de cabeza. Y esa estrategia dio sus frutos. Para el año 1215, tras un largo y brutal asedio, la capital Jin, Chengdu, que hoy es Pekín, cayó en manos de los mongoles. Con el norte de China bajo su control, Genghis volvió su atención hacia el oeste. Y en el año 1218 surgió un nuevo enemigo, el Imperio Joresmio. Un reino inmenso que abarcaba lo que hoy son Irán, Afganistán y Asia Central. El problema comenzó cuando el Shah de Joresmia cometió un error garrafal. Ejecutó a los emisarios y mercaderes mongoles. Para Genghis, eso no era simplemente una ofensa diplomática. Era algo casi sagrado profanado. Matar a los enviados violaba las leyes sagradas del Tengri, el dios del cielo eterno azul que los mongoles veneraban. Y la respuesta iba a ser total. En el año 1219, Genghis Khan marchó hacia el oeste con un ejército de entre 150 y 200.000 hombres. Piensen en eso, 200.000 guerreros moviéndose como una máquina de guerra. Aunque ese número era menor que las fuerzas del Shah, los mongoles eran infinitamente más disciplinados. Y la estrategia de Genghis fue magistral.
En lugar de lanzar un solo ejército gigante, dividió sus tropas en múltiples divisiones que atacaron desde distintas direcciones al mismo tiempo. Mientras sus generales Yebe y Subode ejecutaban ataques de distracción, Gengis penetró directamente en el corazón del imperio. Para el año 1220, la gran ciudad de Bujará, en lo que hoy es Uzbekistán, había caído. El historiador persa Juvaini describió cómo Gengis Khan entró en la gran mezquita de la ciudad, se plantó frente a una multitud aterrorizada y declaró: «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no os habría enviado un castigo como yo». Hay que reconocer que esas palabras tienen un peso tremendo, aunque uno no pueda evitar sentir lástima por toda la gente que las escuchó ese día. Luego llegó el turno de Samarcanda, también en Uzbekistán, otra joya del mundo islámico de la época, y una vez más la ciudad capituló sin oponer gran resistencia. El imperio joresmio no se derrumbó en una sola batalla épica, se fue desmoronando pieza a pieza, mientras los mongoles destruían sus principales ciudades, luego sus rutas comerciales, luego sus fuentes de alimento. Todo el mundo sabía que cualquiera que resistiera pagaría consecuencias inimaginables. Y en lo que hoy es Turkmenistán, en una ciudad conocida como Merv, que en aquel entonces era una de las más grandes del mundo, los mongoles supuestamente masacraron a toda la población después de un breve levantamiento. Toda la población entera. Es algo que resulta difícil de procesar incluso hoy, y siento que a veces en los libros de historia pasamos por encima de esto demasiado rápido, como si fuera un dato más. Pero no. Esto fue un genocidio brutal y sistemático. Ciudad por ciudad, el mismo mensaje implacable. Si te resistes, no queda nada, ni un ser vivo dentro de esas murallas. En la ciudad de Nishapur, donde habían matado al yerno de Gengis Khan, la represalia fue tan absoluta que, según los cronistas de la época, hasta los animales fueron sacrificados. Si encontraban una rata, la mataban. Si encontraban un gato, también. El historiador Rashid al-Din escribió que pirámides de cráneos fueron erigidas como monumentos a la ira mongola. El nivel de brutalidad aquí es difícil de comprender del todo. La destrucción en Asia Central fue simplemente más allá de cualquier cosa que la mente pueda imaginar fácilmente. Pero era calculada. Gengis Khan quería que cada gobernante del mundo entendiera el mensaje con absoluta claridad. Si me resistes, tu ciudad muere entera. Si te rindes, vivirás. Era el terror como herramienta estratégica. Impacto y asombro llevados al extremo. Y en cierta forma funcionó. Las noticias de la brutalidad mongola se extendían tan rápido que muchas ciudades se rendían antes incluso de que los ejércitos llegaran. Ya tenían tomada la decisión. Si los mongoles aparecen por aquí, les damos todo sin pelear. Y de algún modo paradójico, eso salvó muchas vidas. Mientras tanto, los generales de Gengis, Subede y Yebe, sus compañeros de siempre, avanzaron aún más hacia el oeste en una expedición extraordinariamente audaz. Aplastaron a los ejércitos de Georgia y de los principados rusos, rodearon el mar Caspio y recopilaron información valiosísima sobre el terreno europeo y sus sistemas defensivos. Fue una de las misiones de reconocimiento más atrevidas de toda la historia. Cuando regresaron en el año 1223, habían recorrido miles de kilómetros, destruido varios ejércitos y le entregaron a Gengis Khan una imagen clara del mundo que se extendía más allá. El siguiente capítulo del destino de su imperio. Para el año 1223, el imperio de Gengis Khan se extendía desde el Océano Pacífico hasta el mar Caspio, un dominio sin precedentes en la historia de la humanidad, tan vasto que cuesta creerlo incluso viendo un mapa. Hablamos de un territorio que abarcaba lo que hoy conocemos como Mongolia, el norte de China, Asia Central, incluyendo Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Tayikistán, Afganistán y partes de Irán y el sur de Rusia. Es una extensión tan descomunal que cuesta procesarla con la mente, porque en poco más de 2 décadas los mongoles habían conquistado más territorio del que el Imperio Romano había conseguido en 4 siglos. 4 siglos, gente.
El Imperio Romano tardó 400 años en construir lo que Gengis Khan logró en 20. Era el imperio terrestre continuo más grande que el mundo había visto jamás. Y lo más impactante, Gengis todavía no había terminado. Ahora, aquí va un dato curioso que me parece fascinante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Moscú está exactamente donde está? Hay una teoría muy interesante al respecto. Cuando los mongoles arrasaron con los territorios rusos, los sobrevivientes huyeron despavoridos buscando un lugar seguro, un rincón donde el ejército mongol no llegara tan fácilmente. Y encontraron ese refugio, ese pequeño enclave que con el tiempo se convirtió en Moscú. Pero lo más revelador no es solo la geografía, es el miedo. El terror mongol quedó tan profundamente grabado en la memoria colectiva de los líderes rusos que ese temor a una invasión desde el este o desde Europa nunca desapareció del todo. Los mongoles fueron tan brutalmente eficientes que literalmente reubicaron a toda una civilización. Y ese trauma histórico, ese miedo visceral a ser invadidos desde el exterior, algunos historiadores lo rastrean hasta nuestros días cuando analizan la mentalidad geopolítica rusa. Pero Gengis Khan no era solo un genio de la guerra. Y aquí está la parte que más me fascina de su historia, porque conquistar territorios es relativamente sencillo si tienes el ejército adecuado. Lo verdaderamente difícil, lo que separa a los conquistadores olvidados de los que dejan huella en la historia, es saber gobernar lo que has conquistado. Y Gengis lo entendía perfectamente. En el corazón de su sistema de gobierno estaba la Yasa. Piensen en ella como un código legal monumental, un conjunto de leyes que se aplicaban a absolutamente todos, sin importar la tribu de origen, el rango social, la religión que profesaran ni la riqueza que tuvieran. Todos, sin excepción, estaban sujetos a la Yasa. Y no era simplemente un reglamento militar. Era la columna vertebral de la justicia y el orden dentro del imperio. Ya mencionamos antes algunas de sus disposiciones más severas: el robo, el adulterio, la traición. Todo eso se pagaba con la vida. Pero lo que hacía verdaderamente extraordinaria a la Yasa no era su dureza, sino su equidad. Los príncipes y los generales también tenían que obedecerla. Si un noble quebrantaba la ley, recibía exactamente el mismo castigo que cualquier otro. En el siglo XIII, esto era una idea completamente revolucionaria. Y para ponerlo en perspectiva, piensen en cuánto tiempo nos ha costado llegar a ese principio en la historia moderna. Hoy en muchos países se habla de que nadie está por encima de la ley, pero en la escala completa de la historia humana, esa idea es relativamente reciente. Durante la mayor parte de la historia, los siervos, los campesinos, las clases bajas estaban obligados a cumplir la ley, y con frecuencia esa misma ley se usaba como arma contra ellos. Mientras tanto, los más ricos, los más poderosos, las autoridades religiosas quedaban exentos. Actuaban por encima de cualquier norma. En el nuevo imperio mongol de Gengis, eso no funcionaba así. Claro, hay que ser honestos. Es difícil imaginar que alguien se atreviera a juzgar al propio Gengis Khan, pero para el resto de la población, la regla era clara y universal. Y no solo eso, Gengis construyó su gobierno sobre el mérito, no sobre la sangre. Lo que importaba era tu habilidad y tu lealtad, no el apellido de tu padre ni la cuna en la que naciste. Ya hablamos antes de Subedei, el hijo de un herrero que se convirtió en uno de los generales más brillantes de la historia militar. Pero hay otro ejemplo igual de poderoso, Mukhali. Este hombre había servido bajo un rival de Gengis, fue capturado en batalla, pero demostró tal lealtad y competencia que Gengis lo puso a gobernar el norte de China de manera prácticamente independiente. Eso es confiar en alguien al nivel máximo. Incluso los propios hijos de Gengis Khan, Jochi, Chagatai, Ogedei y Tolui, no estaban exentos de ganarse su lugar. Sí, recibieron territorios para administrar, pero si los gestionaban mal, su padre caía sobre ellos con la misma firmeza que sobre cualquier otro subordinado. El nepotismo tenía un límite muy claro dentro del imperio mongol.
Ahora vamos a otro movimiento brillante de Gengis, la tolerancia religiosa. Y de nuevo, esto es algo que hoy podemos dar por sentado, pero en el siglo XIII la norma era básicamente conviértete a mi fe o muere. Gengis Khan practicaba la religión chamánica tradicional mongola, esa fe en el Tengri, el eterno cielo azul del que ya hablamos. Pero jamás impuso sus creencias a los pueblos que conquistaba, cristianos, musulmanes, budistas, chamanes de distintas tradiciones. Todos eran tratados en líneas generales con el mismo respeto. Y cuidado, porque esto tampoco era pura bondad desinteresada. Era inteligencia política de primer nivel. Gengis Khan entendía perfectamente que los conflictos religiosos podían destruir desde adentro un imperio tan vasto y diverso como el suyo. Con tantas identidades distintas bajo un mismo paraguas, necesitaba una fórmula de cohesión. La tolerancia religiosa era esa fórmula. Incluyó además una disposición específica. Los líderes religiosos, sacerdotes, imanes, rabinos, estaban exentos de pagar impuestos y de prestar servicio militar. No era un regalo generoso, era una inversión estratégica para mantener a esas comunidades leales y en paz. Como señala el historiador Jack Weatherford, ese nivel de tolerancia religiosa era prácticamente sin precedentes para la época. Y sus efectos fueron muy concretos. Bajo el gobierno mongol, el comercio floreció de nuevo en regiones que habían sido devastadas por la guerra. La famosa ruta de la seda volvió a cobrar vida. Los soldados mongoles escoltaban las caravanas comerciales y mantenían seguras las rutas de intercambio. El sistema de postas, esas estaciones de relevo con caballos frescos que permitían mover información y personas a velocidades asombrosas, resultó igual de útil para viajeros y comerciantes que para los mensajeros militares. Gengis Khan alentaba activamente a los mercaderes a operar con libertad, a traer riquezas, bienes y, muy importante, información valiosa de vuelta al imperio. Y no los veía como simples hombres de negocios, los consideraba las venas de su imperio, los canales que lo mantenían conectado y vivo. Esa visión del comercio como infraestructura vital del poder es, en sí misma, una idea adelantada a su tiempo. Y detrás de todo esto, entre bambalinas, Gengis Khan manejaba una red de inteligencia y diplomacia enormemente sofisticada. El aparato de información mongol era una herramienta de control tan poderosa como cualquiera de sus ejércitos. Los espías mongoles no descansaban, salían a recopilar información, tenían informantes infiltrados en las cortes extranjeras y las misiones diplomáticas no eran simples encuentros de protocolo con apretones de manos, eran operaciones de reconocimiento disfrazadas de cortesía. Y cuando alguien se atrevía a hacerle daño a un enviado mongol, como lo hizo el Shah de Corasmia, el castigo era la destrucción absoluta, sin medias tintas. Era un mensaje clarísimo para cualquiera que pensara en faltarle el respeto a los mongoles o en ignorar su diplomacia. Lo pagarías muy caro. No había segunda oportunidad. Y a lo largo de todo esto, Gengis Khan no construyó su imperio únicamente a base de miedo y guerra. Claro que eso fue parte del asunto, no nos vamos a engañar, pero también lo edificó sobre sistemas concretos, leyes, comercio, inteligencia y una cierta tolerancia que mantuvo cohesionados esos territorios enormes y dispersos. Eso fue lo que convirtió a este imperio no solo en el más grande por extensión que el mundo había visto hasta ese momento, sino también en uno de los mejor administrados de toda la historia hasta entonces. Y en el centro de sus creencias estaba algo llamado tengrismo. Era la fe ancestral de los mongoles, construida alrededor del cielo azul eterno, esa fuerza divina que lo gobernaba todo. Gengis Khan no se veía a sí mismo como un dios, sino como el instrumento elegido por el cielo, algo así como una figura mesiánica cuya misión era traer orden a un mundo roto y fragmentado. Entonces, cuando salía a conquistar nuevas tierras, no creía que estaba buscando poder personal. Creía, de verdad y con total convicción, que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En su visión, resistirse al dominio mongol no era rebelarse contra él, era ir en contra del propio Dios. Y por eso la destrucción no solo estaba justificada, era necesaria. Así lo veía él. Y esto no era solo discurso político. La historia secreta de los mongoles y otras fuentes históricas dejan muy claro que Gengis Khan creía genuinamente en esa misión sagrada. Era un verdadero ideólogo religioso de raíz chamánica,
y eso le dio a sus conquistas una columna vertebral espiritual y a su gobierno un sentido de propósito superior que iba mucho más allá de la simple ambición. Ahora bien, Gengis Khan tenía un código personal muy directo, sin rodeos. La lealtad era lo más importante de todo. Si estabas con él en los momentos difíciles, te recompensaba con tierras, con poder y con confianza. Pero si lo traicionabas, aunque fuera un poco, la muerte era garantizada. No había negociación posible. Y el mérito importaba más que el linaje. Un pastor pobre podía convertirse en comandante de primer nivel si demostraba que valía. Su ley, la llamada yasa, era la columna vertebral de todo el sistema de justicia, y nadie estaba por encima de ella, absolutamente nadie. Pero aquí viene algo que sorprende a mucha gente. Gengis Khan no era solo miedo y destrucción, también sabía perfectamente cuándo usar la misericordia. Cada vez que tomaban una ciudad o un reino, buscaban a las personas con habilidades útiles, ingenieros, médicos, artesanos, administradores. Todos ellos eran protegidos y absorbidos dentro del imperio. Los enemigos capturados podían ascender en las filas si demostraban lealtad. Y esa misericordia era completamente calculada, no emocional. No era un impulso sentimental. Era una pregunta muy concreta. ¿Eres valioso para mí? ¿Tienes habilidades que puedo aprovechar? ¿Estás dispuesto a ser leal? Si la respuesta era sí, vivías. Si resistías de cualquier manera, te destruían sin vacilar. En su vida personal, Borte, su primera esposa, ocupaba un lugar realmente importante. Esa relación fue profunda y duradera en muchos sentidos. Aunque tomó otras esposas por alianzas políticas, su primera mujer seguía siendo la emperatriz y su confidente más cercana. Tenían un vínculo que sobrevivió años de guerras, largas separaciones y hasta el secuestro que ella sufrió al principio de su vida juntos. Sus hijos heredaron tierras enormes, pero la vida familiar estaba lejos de ser tranquila. Yoshi, el mayor, era valiente, pero siempre estuvo rodeado de susurros sobre quién era realmente su padre. Chagatai era impulsivo y muy rígido, especialmente en lo que tocaba al cumplimiento estricto de la ley, y chocaba constantemente con su hermano Yoshi por las dudas sobre su legitimidad. Ogedei, en cambio, era sereno, diplomático, y fue quien finalmente lo sucedió en el poder. Y Tolui, el menor, era considerado el mejor guerrero de los 4 hermanos. Era feroz, apasionado y el que más reflejaba el espíritu guerrero y el temperamento de su padre. Las descripciones de su comportamiento nos muestran a un hombre lleno de contradicciones. Era tradicional, pero adelantado a su tiempo en muchos aspectos. Podía ser extremadamente brutal, pero también tenía una agudeza diplomática sorprendente. Exigía honestidad y valentía a todos los que lo rodeaban. Sus asesores debían defender su postura abiertamente, con argumentos claros, hasta llegar a una decisión única que todos pudieran aceptar. La indecisión y la cobardía simplemente no tenían cabida. Rechazaba los lujos blandos porque creía que ablandaban a los hombres y los hacían débiles. Pero al mismo tiempo apreciaba profundamente el conocimiento, la artesanía y la belleza de las culturas que había conquistado. El historiador John Mann lo describió como un líder que probablemente entendió el poder mejor que casi nadie en toda la historia. Alguien a quien se temía, pero también se respetaba, que gobernó con una claridad brutal y un propósito inquebrantable. Pero el reinado de Gengis Khan no iba a durar para siempre. En el año 1227 lanzó su campaña final contra el reino Tangut del oeste de Xia, que había prometido apoyo militar y luego se negó a cumplirlo. Gengis Khan tenía más de 60 años, una edad que en los estándares de los guerreros mongoles era prácticamente una rareza, pero aún así encabezó su ejército con la misma energía implacable de siempre. Seguía montando a caballo y entrando en combate a los 60. Los mongoles aplastaron a los Tangut, pero durante el asedio a su capital, en la región que hoy conocemos como el centro norte de China, Gengis Khan murió. Cómo murió sigue siendo un misterio. La historia secreta de los mongoles dice que cayó del caballo durante una cacería. Fuentes persas apuntan a una enfermedad o a una herida de batalla. Otras historias sugieren que quizás fue una venganza,
que tal vez una princesa Tangut había tramado su asesinato. Pero sea cual sea la verdad, parece que fue deliberadamente ocultada. Lo que sí sabemos es que su muerte se mantuvo en secreto hasta que la guerra terminó. Sus generales no querían que el ejército perdiera el enfoque ni la moral. Su cuerpo fue trasladado discretamente de vuelta a Mongolia mientras sus tropas terminaban la campaña. Y lo hicieron. Arrasaron con el oeste de Xia, exactamente como él había ordenado. Su entierro se realizó en el más absoluto secreto. Según las leyendas, quienes presenciaron el cortejo fúnebre fueron ejecutados para preservar ese secreto. Sin embargo, los historiadores consideran estas historias en gran parte poco confiables, y los métodos reales del entierro siguen siendo desconocidos. Lo que sí es seguro es que se tomaron medidas extraordinarias para ocultar la ubicación de su tumba. Nadie sabe dónde está enterrado hasta el día de hoy. Los mongoles creían que los grandes líderes debían volver a la tierra sin monumentos ni templos, y durante siglos, exploradores y arqueólogos han buscado sus restos, desde las montañas Yentei donde nació, hasta valles remotos en lugares muy apartados. Pero hasta hoy no se ha encontrado absolutamente nada. Y ese secreto, mantenido durante casi 800 años, dice muchísimo sobre la disciplina de su pueblo y la reverencia que sentían por él. Antes de morir, Gengis Khan se aseguró de que su imperio no se derrumbara con él. Y así fue como Gengis Khan, consciente de que su imperio no podía sobrevivir sin un liderazgo sólido, tomó una decisión que definiría el futuro de todo lo que había construido. No eligió a su hijo mayor, ni al más guerrero, sino al tercero, Ogadei, el que tenía esa calma especial, ese temperamento diplomático que sus hermanos simplemente no poseían. Era el más capaz de mantener unido algo tan enorme y tan frágil al mismo tiempo. El imperio fue dividido entre sus herederos, cada uno gobernando sus propios territorios, pero todos respondiendo en última instancia ante Ogadei. Con el tiempo, ese sistema generaría rivalidades y divisiones internas, pero durante varias generaciones, el poder mongol no solo se mantuvo, siguió creciendo. Bajo el mando de Ogadei, el imperio siguió empujando hacia el interior de China, hacia el oeste, hasta llegar a Europa. Y lo que Gengis Khan había construido no murió con él. En muchos sentidos, explotó. Se convirtió en el mayor imperio terrestre continuo que el mundo había visto jamás. Desde Corea hasta Hungría, desde Siberia hasta el sureste asiático. Es verdaderamente difícil dimensionar la vastedad de ese territorio. No es algo que uno pueda comprender de golpe mirando un mapa. Hay que detenerse a pensar en lo que eso significa en términos humanos, geográficos, logísticos. Es casi imposible de creer que haya sido obra de un solo hombre y sus descendientes. Y entonces ocurrió algo que absolutamente nadie esperaba. Después de todo ese caos, después de toda esa sangre y esa conquista, los mongoles trajeron paz. Sí, paz. Los historiadores lo llaman la Pax Mongólica o la paz mongólica, y fue básicamente un siglo entero de estabilidad que se extendió por casi toda Eurasia. Bajo el dominio mongol, mercaderes, monjes, académicos y viajeros podían moverse desde Italia hasta China con un nivel de seguridad que jamás había existido antes. Y precisamente eso fue lo que hizo posible el famoso viaje de Marco Polo. Sin esa paz mongólica, ese viaje nunca habría ocurrido. Por primera vez en la historia, las ideas, los productos, las mercancías y las tecnologías fluían libremente en todas las direcciones. La pólvora viajó hacia Occidente, la imprenta se difundió, el papel moneda cruzó fronteras, la ciencia islámica y la astronomía persa llegaron a las cortes chinas. Y la ruta de la seda, que antes era un camino fragmentado, peligroso, lleno de bandidos y señores de guerra, se convirtió bajo la protección mongola en algo parecido a una autopista de comercio y cultura. Un corredor donde las ideas circulaban con una velocidad y una libertad sin precedentes. Pero esa misma interconexión tenía su lado oscuro, y es un lado oscuro que pesa muchísimo. Los mongoles hicieron posible que las personas y las mercancías se movieran rápidamente. Pero junto con esas mercancías viajaban también las enfermedades.
La peste negra, que mató entre un tercio y la mitad de la población de Europa durante el siglo XIV, probablemente se propagó precisamente a través de esas mismas rutas comerciales que los mongoles habían asegurado. Al intentar unir el mundo, sin saberlo, crearon las condiciones perfectas para una pandemia global. Es una de las ironías más crueles de la historia. Y políticamente, los mongoles redibujaron el mapa de Eurasia de una forma que todavía sentimos hoy. En el año 1258 destruyeron el califato abasí en Bagdad, poniendo fin a más de 500 años de dominio abasí y marcando el fin simbólico de la autoridad califal unificada en el mundo islámico. En China arrasaron las dinastías Jin y Song y establecieron la dinastía Yuan, que trajo consigo un intercambio cultural masivo entre Oriente y Occidente. Y dondequiera que fueron, los mongoles no solo conquistaron, funcionaron como un reinicio de la historia, como si apretaran el botón de borrar y volveran a escribir todo desde cero. Culturalmente, su imperio se convirtió en un crisol. Habían conquistado tantas tierras tan distintas que inevitablemente comenzaron a tomar prestados elementos de cada una de las culturas que absorbían. El arte persa adoptó técnicas de pincel chinas. La porcelana china empezó a usar patrones geométricos islámicos. Los libros, las ideas, las tecnologías cruzaban fronteras de maneras que nunca antes habían sido posibles. Y de esa mezcla surgieron un arte nuevo, una ciencia nueva, ideas filosóficas nuevas, semillas que más tarde ayudarían a alimentar el renacimiento europeo. Fue una época brutal, sí, pero también fue una época de fusión creativa extraordinaria, un florecimiento cultural que nació paradójicamente de la paz que siguió a la conquista. Las visiones modernas de Gengis Khan no podrían estar más divididas. En Mongolia es un ícono nacional, es el padre de la nación. Su rostro aparece en los billetes, en estatuas, en los edificios del gobierno. Desde la caída de la Unión Soviética, los mongoles lo han reivindicado como un unificador, como un líder visionario que les dio identidad como pueblo. En China, su dinastía Yuan es hoy tratada como parte integral de la historia china. Pero en Asia Central, en el Medio Oriente, en Europa del Este, la memoria de Gengis Khan es mucho más oscura. Allí es recordado como el destructor de mundos, el hombre cuyos ejércitos arrasaron ciudades enteras, exterminaron pueblos completos, borraron civilizaciones del mapa. Todavía hoy, las ruinas de grandes ciudades que fueron aniquiladas permanecen como recordatorios silenciosos de esa destrucción. Y sin embargo, los historiadores reconocen cada vez más esa paradoja fundamental. Los mongoles trajeron devastación, pero también conexión. Destruyeron, pero también construyeron. El primer sistema de comercio global de la historia. Y quizás el legado más extraño no está escrito en los libros de historia, sino en el propio genoma humano. Estudios modernos sugieren que aproximadamente 16 millones de hombres vivos en la actualidad comparten marcadores genéticos que los investigadores creen que se remontan a Gengis Khan y a sus descendientes. Aunque el linaje exacto sigue siendo debatido entre muchos genetistas, su línea de sangre se extendió a través de conquistas, alianzas y matrimonios dinásticos desde China hasta Persia. En cierta forma, su influencia no vive solo en la cultura, en la historia, en los mapas, sino también en el genoma humano mismo. Y a través de todo esto, las rutas comerciales, el intercambio cultural, el legado genético, la reconfiguración política de continentes enteros, nos vemos obligados a confrontar una pregunta incómoda y profunda. ¿Cómo nos reconciliamos con alguien cuyas acciones trajeron tanto conexión sin precedentes como destrucción inimaginable? Porque ahí está la paradoja en toda su crudeza. Gengis Khan destruyó imperios y mató a millones de personas, pero también construyó el marco para el intercambio global, permitió que nuevas ideas se propagaran y en muchos sentidos fue un catalizador del renacimiento europeo. Y al mismo tiempo facilitó la llegada de la peste negra que diezmó a media Europa. Es un legado dual que no se resuelve fácilmente, no te deja tranquilo. Al contrario,
Cuanto más lo examinas, más se intensifica el peso moral de todo lo que ocurrió. Y esto nos lleva inevitablemente a la pregunta que ha perseguido a historiadores, filósofos, activistas y nacionalistas mongoles por igual. ¿Fue Gengis Khan un monstruo genocida? Es uno de los debates más encendidos de la historia. Hay personas en ambos lados que defenderán su posición con una ferocidad admirable. Algunos historiadores señalan masacres como las de Nishapur y otras grandes ciudades, donde no quedó nada en pie, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ningún animal, ni siquiera las ratas. Y dicen, esto es genocidio, sin más vuelta de hoja. Otros argumentan que los mongoles no actuaban movidos por el odio ni por una ideología de exterminio. Era estrategia pura. Su violencia tenía un propósito claro: generar tal nivel de terror, tal impacto de miedo absoluto que las siguientes ciudades se rindieran sin pelear. Y en ese cálculo macabro, matar a 1000 personas en una ciudad pequeña para forzar la rendición de 100.000 en la siguiente podría interpretarse, con toda la frialdad del mundo, como un ahorro de vidas. Lo que hace que la respuesta moral sea todavía más perturbadora. En la mayoría de los casos, los mongoles ofrecían primero la rendición pacífica. No llegaban simplemente a arrasar. Decían, entrégate y vivirás, y podrás incluso prosperar bajo nuestro dominio. Los que resistían eran destruidos, los que se rendían eran perdonados, y en ciertos casos florecieron bajo el gobierno mongol. En ese sentido, la brutalidad era calculada. No era sin sentido, era una herramienta. Una herramienta terrible, sí, pero una herramienta al fin. Y este debate, como bien sabes, sigue vivo hasta hoy. Y eso nos lleva a una pregunta aún más grande, una que incomoda a mucha gente. ¿Podemos juzgar a alguien del siglo XIII con los estándares morales del siglo XXI? Piénsalo bien. En aquella época, la guerra era algo cotidiano, era brutal por definición. Las ciudades ardían, las poblaciones eran esclavizadas. Eso no era una rareza mongola, era la norma del mundo. Lo que distinguía a los mongoles no era la violencia en sí, sino la velocidad, la organización y la implacable eficiencia con la que la ejecutaban. Ahora bien, decir que era normal para la época no borra el coste humano. Millones de seres humanos, personas tan reales como tú y como yo, murieron. Y el terror que desataron dejó cicatrices que todavía hoy son visibles. No son metáforas, son heridas históricas que siguen sangrando en la memoria colectiva de regiones enteras. Y aquí viene algo que me parece fascinante, y un poco incómodo al mismo tiempo. Cómo la historia trata de manera muy distinta a imperios con historias parecidas. Fíjate en Roma, por ejemplo. Las conquistas romanas mataron y esclavizaron a cantidades masivas de personas. Y sin embargo, Roma es recordada como una fuerza civilizadora. Nos dieron carreteras, leyes, estructuras de gobierno. Todo eso es importantísimo, sí. Pero la violencia queda difuminada, en un segundo plano. Los mongoles, en cambio, son recordados principalmente por la destrucción, aunque también construyeron sistemas legales, redes de comercio, orden y una tolerancia religiosa que era poco común en su tiempo. ¿Por qué esa diferencia? Creo que gran parte tiene que ver con la perspectiva. La historia occidental tiende a glorificar sus propios imperios. Somos, en muchos sentidos, herederos de Roma. Entonces miramos atrás y decimos, bueno, tampoco estaban tan mal, mira todo lo que nos dejaron. Mientras que esos invasores de afuera que venían a sacudir ese orden establecido, esos son los malos de la película. Y eso pasa aunque los métodos y los resultados fueran, como mínimo, comparables. Lo que sí resulta sorprendente y que poca gente menciona es que la sociedad mongola era mucho más progresista que la de prácticamente cualquier civilización contemporánea.
especialmente en lo que respecta a las mujeres. Las mujeres en la cultura mongola tenían derechos e influencia que habrían escandalizado a cualquier observador externo de la época. Borte, la primera esposa de Genghis Khan, no era simplemente su compañera sentimental, era una asesora política activa, y sus hijas tampoco fueron relegadas a un papel decorativo. Gobernaron territorios, gestionaron la diplomacia y reunieron inteligencia estratégica. Las mujeres mongolas podían poseer tierras, dirigir negocios y sentarse en los consejos familiares donde se tomaban las decisiones. En el siglo XIII, eso era directamente revolucionario. Era algo inaudito en cualquier rincón del mundo conocido. Y claro, cómo se recuerda a Genghis Khan también depende enormemente de quién cuente la historia. La historia secreta de los mongoles, la fuente mongola más antigua que conservamos, lo pinta como un hombre elegido por el cielo, justo, leal, destinado a traer orden al mundo. Los historiadores persas como Rashid al-Din, que escribía bajo el dominio mongol, describieron tanto su genio estratégico como la devastación que provocó. Los registros chinos son otra historia completamente distinta. Los escritores de la dinastía Yuan lo celebran como un emperador legítimo, pero los historiadores posteriores de la dinastía Ming lo condenan como un bárbaro y un conquistador. La historia, como siempre, se escribe a través del cristal de quien la mira. Hasta la arqueología tiene dificultades para darnos respuestas claras. Los mongoles, por su religión chamánica y su forma de entender el mundo, no construyeron grandes monumentos ni ciudades colosales. Valoraban el movimiento, la libertad de desplazarse, ese estilo de vida seminómada. No anhelaban la permanencia que caracterizaba a los imperios europeos. Y además ocultaban a sus muertos. Los lugares vinculados a Genghis Khan y a sus descendientes son tratados como sagrados en la Mongolia actual, por lo que las excavaciones están severamente restringidas. A pesar de décadas de búsqueda, su tumba es, con toda probabilidad, un misterio que va a permanecer sin resolver, oculto ya sea por el propio terreno o por una decisión deliberada de mantener su paradero en secreto para siempre. Pero quizás lo más asombroso de todo es la escala real del impacto. Porque Genghis Khan y sus ejércitos no solo cambiaron la historia política del mundo, literalmente cambiaron el medio ambiente. Cuando las poblaciones fueron diezmadas en partes de China y Asia Central, las tierras de cultivo fueron abandonadas y los bosques que había debajo de esas tierras volvieron a crecer. Algunos investigadores creen que esto podría haber enfriado temporalmente el clima global. Pero en otras regiones, especialmente en Persia, los sistemas de irrigación fueron destruidos, convirtiendo tierras fértiles en desierto, un daño que esa región sufrió durante siglos. Y más allá de la política y la ecología, su imperio cambió el curso de las enfermedades. La peste negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, se extendió en buena medida a través de las rutas comerciales que los mongoles abrieron y mantuvieron. Y no fue solo la peste. Hubo muchos otros brotes menores causados por patógenos desconocidos que viajaron por esas redes y afectaron a poblaciones que no tenían ninguna resistencia frente a ellos. No era su intención, pero su enorme red transformó la salud global de maneras que nadie hubiera podido imaginar jamás. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Genghis Khan es, sin duda, uno de los grandes paradojas de la historia, un destructor que construyó, un conquistador que conectó. Nacido en las despiadadas llanuras de Mongolia, ascendió desde la nada para gobernar desde el Pacífico hasta el mar Caspio. Creó leyes revolucionarias, redes comerciales y un orden dentro del caos. Un imperio que sus sucesores expandirían todavía más hasta llegar al río Danubio. Su legado desató tanto la civilización como la catástrofe. Hizo todo eso al mismo tiempo. Partió la existencia humana en dos, lo extraordinariamente bueno y lo terriblemente malo, ocurriendo a la vez, de la mano. Y quizás eso es lo que pasa con las personas verdaderamente revolucionarias en la historia. No sé si a Genghis Khan se le puede encerrar en la categoría de héroe o villano, porque es las dos cosas al mismo tiempo. Es como preguntarse si un incendio forestal es bueno o malo. Bueno, destruye muchísimo, sí, pero también hay regeneración, nuevo crecimiento,
vida nueva donde antes había ceniza. Y además, ¿era inevitable? En el mundo moderno estamos conectados, somos globales, vivimos moldeados por el comercio, y todavía llevamos el legado de Gengis Khan. Más de 8 siglos después, sigue existiendo en la psique de prácticamente cada ser humano sobre la Tierra, de manera directa o indirecta. Y el hecho de que todo comenzara con un niño huérfano de aquellas salvajes llanuras mongolas sigue siendo, para mí, una de las historias más extraordinarias que la historia jamás haya producido. Y aquí es donde la historia te obliga a hacerte una de esas preguntas incómodas que no tienen respuesta fácil. ¿Gengis Khan era un hombre bueno o un hombre malo? Porque si eres Marco Polo y te lo encuentras, probablemente pienses que es un tipo fascinante, alguien que vale la pena conocer. Pero si eres uno de los millones de personas que sufrieron bajo el peso de sus conquistas, la respuesta es radicalmente distinta. Y ahí está el problema, ¿verdad? Todo depende de desde dónde estés mirando. Era las dos cosas a la vez. Era el hombre bueno y era el hombre malo. La pregunta más difícil es, ¿lo malo supera a lo bueno? Y honestamente, ni siquiera sé cómo se empieza a medir eso. ¿Cuál es el criterio? ¿Lo contamos en vidas humanas perdidas? ¿En vidas transformadas para mejor? ¿En ciudades destruidas versus rutas comerciales abiertas? ¿En culturas borradas del mapa versus ideas que se propagaron a lo largo y ancho del mundo conocido? Porque si solo miramos los muertos, la cifra es devastadora. Decenas de millones de personas, civilizaciones enteras que desaparecieron. Eso no tiene vuelta atrás, no hay manera de justificarlo. Pero al mismo tiempo, si miramos lo que construyó, lo que conectó, lo que permitió que floreciera, la cosa se complica enormemente. El comercio, la comunicación entre culturas que jamás se habrían tocado, la tolerancia religiosa dentro de su imperio, la movilidad social que rompió estructuras rígidas de casta y linaje. ¿Eso cuenta? ¿Y cuánto cuenta comparado con la destrucción? Y entonces uno se pregunta, ¿es justo juzgar a alguien del siglo XII con los valores morales del siglo XXI? Porque ese también es un problema real. No es lo mismo el mundo en el que vivimos hoy que el mundo brutal, fragmentado y violento en el que nació Gengis Khan. Un mundo donde la crueldad no era la excepción, era la norma, donde sobrevivir ya era un logro monumental. Y aún así, dentro de ese mundo, él eligió ciertos caminos que no todos elegían. Quizás lo más honesto que podemos decir es esto. Las personas que más han movido la historia, las que de verdad han torcido el curso de la humanidad, casi nunca son solo héroes ni solo villanos. Son las dos cosas al mismo tiempo, de manera inseparable. Y tal vez eso no es una evasión cómoda, sino una verdad muy incómoda sobre cómo funciona el cambio a gran escala. Porque para mover algo tan pesado como la historia, parece que se necesita una energía tan radical que inevitablemente hace daño y bien al mismo tiempo. Y eso nos lleva a pensar en nuestro propio momento histórico. Pensemos en la inteligencia artificial, por poner un ejemplo que todos tenemos en la cabeza ahora mismo. Lo que cambia es el lado desde el que lo estás viviendo. Si te abre puertas, es una revolución maravillosa. Si te quita el trabajo o te vulnera, es una amenaza real, y dependiendo de dónde estés parado, tu perspectiva va a ser completamente opuesta. Lo mismo pasa con el capitalismo, con el dinero fiduciario, con cualquier sistema que haya transformado radicalmente cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Son buenos o malos? La respuesta casi siempre es, depende de a quién le preguntes y desde qué lugar lo vive. Y eso no es quedarse en el medio por comodidad, es reconocer que la realidad humana es fundamentalmente compleja y que los juicios morales simples, aunque sean más satisfactorios emocionalmente, rara vez capturan la verdad completa. Gengis Khan mató a millones, eso es un hecho. Y también conectó al mundo de una manera que no se había visto antes, eso también es un hecho. ¿Cómo pesamos esas dos verdades en la misma balanza? No lo sé. Y creo que el simple hecho de hacernos esa pregunta, de no conformarnos con la respuesta fácil, ya dice algo importante sobre cómo queremos entender la historia. No como un cuento de buenos y malos, sino como lo que realmente fue,
una historia de seres humanos extraordinariamente complejos, tomando decisiones en mundos que no se parecen al nuestro y dejando huellas que todavía podemos rastrear siglos después.